Ahora, también es posible que la coma se emplee para indicar que un elemento se ha elidido. La coma también se utiliza para explicar la elisión. ¿Y qué es la elisión? La elisión es cuando omitimos palabras, ¿no? La coma también se emplea para ello. Por ejemplo, mi papá es médico, punto y coma. Mi mamá, coma, profesora. Como podemos ver, la coma que escribí, esta coma, está indicando que una palabra se ha elidido, es decir, no se ha mencionado y no se ha escrito. Esa palabra elidida debe tener una explicación. El hablante o el lector debe entenderla fácilmente, porque antes debe estar la palabra que ha sido elidida. Y para no repetirla, se emplea la coma elíptica o la coma de elisión. Por último, sobre las comas, ¿cuáles son sus combinaciones? ¿Cómo debemos escribir estas comas? No se acepta que haya un punto y que luego siga una coma. Esta combinación no es válida. Tampoco se acepta la combinación punto y coma seguida de coma. Tampoco es válida. Sin embargo, sí se acepta con otros signos que tampoco sean el punto. Por ejemplo, con los puntos suspensivos seguidos de coma. Sí se acepta, ¿no? Por ejemplo, podemos estar ante una condicional que lleva coma, si es que está al inicio, y resulta que esa condicional tiene ejemplos que llevan puntos suspensivos, como si fuesen una lista abierta. Entonces sí se acepta. Incluso después de las rayas, ¿no? Las rayas, también se acepta el uso de la coma. El siguiente signo de puntuación es el llamado punto y coma. El punto y coma lo hemos visto ya en la oración compuesta coordinada, ¿no? Porque este punto y coma se utiliza precisamente en dos casos, en oraciones yuxtapuestas, que ya hemos desarrollado las semanas anteriores, ¿no? Yuxtapuestas, en las cuales este punto y coma va a relacionar dos ideas que son muy vinculadas semánticamente. Por ejemplo, puede indicar cierta comparación, como el ejemplo que está en la pizarra, en la parte superior. Mi papá es médico, mi mamá profesora. El punto y coma se emplea en este caso para indicar con una comparación. El punto y coma tiene la estructura siguiente. El punto y coma separa dos ideas, idea 1, idea 2, que pueden presentar en su interior una coma, o la primera o la segunda, o quizás las dos. El punto y coma se emplea para separar dos ideas que pueden ser comparativas o para indicar que en alguna de las dos presenta una coma interna. ¿No? Ejemplo, Gerald estudia inglés, punto y coma. Juan repasa español. ¿No? Aquí estamos viendo que se está comparando qué hacen las dos personas. Otra función del punto y coma es estar ante conectores. Puede ser que haya dos ideas, la idea 1 y la idea 2, y haya un nexo, ¿no? Un conector que separe las dos ideas. Por ejemplo, ese conector podría ser pero, sin embargo, no obstante, es decir. Entonces,
el punto y coma se puede también colocar delante de ese conector, siempre y cuando la idea que ha sido conectada por estas dos sea muy amplia, sea compleja, necesite ese punto y coma. Hay conectores que llevan una coma después, o hay otros que solo llevarían un punto y coma antes. Siguiente signo de puntuación, los dos puntos. Los dos puntos se emplean para enumeraciones. Enumeraciones. Pero no cualquier enumeración. Siempre y cuando la enumeración esté explicada, esté anticipada. Por ejemplo, mis cursos favoritos son 3. Lenguaje, álgebra y habilidad verbal. En este caso podemos ver que la palabra 3 explica que lo que viene es una enumeración. Por eso se escribe 2 puntos y como se está enumerando 3 elementos análogos, 3 cursos, lenguaje, álgebra y habilidad verbal, se escribe una coma después del lenguaje. Si no fuese ese el caso, si solo dijésemos mis cursos favoritos son lenguaje, álgebra y habilidad verbal, no debemos escribir los 2 puntos. Por ejemplo, mis mejores amigos son Juan, Claudi y Oscar. En este caso, el único signo que faltaría sería la coma. No debemos escribir los 2 puntos porque no se está explicando, no se ha anticipado. En vez de 3 se podría escribir son los siguientes y ahí irían los 2 puntos. Otro caso de los 2 puntos en enumeraciones es cuando aparecen en forma de listas, es decir, en el siguiente renglón. Por ejemplo, mis amigos son 2 puntos y eso se acepta. Empiezo a enumerar. Juan, Claudi y Oscar. ¿No? Entonces, en ese caso también se acepta. Hay un siguiente caso que es decir la enumeración primero y luego recién decir la oración que le está precediendo, ¿no? Por ejemplo, esto sería de esta manera, ¿no? No es anticipada, sino al revés. Ejemplo, sana, coma, saludable y natural. Luego se escribirían los 2 puntos. Así es mi dieta. ¿Ya? Esto sería el uso de 2 puntos para enumeraciones. Sin embargo, hay otros usos adicionales de los 2 puntos. El siguiente uso de los 2 puntos tiene que ver con su función como ejemplificación, ¿no? B. También sirve para dar ejemplos, para aclarar, ¿no? Aclara, ¿no? O para indicar oraciones yuxtapuestas, para indicar causa-efecto también. Causa y efecto. El ejemplo sería el siguiente. Juan preparó el arroz, coma, Charo, coma, el postre, punto y coma, punto y coma, yo, el
yo mejor cambio, yo preparé, yo la ensalada, yo la ensalada. 2 puntos, todos trabajamos en equipo. Estos 2 puntos que escribí al final de mi enumeración sirven para indicar una conclusión, sirven para indicar una idea final. Otro uso, otro ejemplo podría ser: Juan trabajó hasta las 3, 2 puntos. Se quedó dormido. Estos 2 puntos indican que se trata de una oración yuxtapuesta y la relación que hay entre ambas es de causa y efecto. Mientras que en la primera era una conclusión, ¿no? Una idea final, era recapitular, dar una explicación. El siguiente uso de los 2 puntos es cuando se inserta un segundo discurso, es decir, cuando se insertan citas. Y las citas son muy importantes. Las citas textuales, las citas a nivel académico, a nivel de escritura, es cuando yo quiero escribir algo, pero yo no tengo la suficiente trayectoria para avalar lo que quiero decir. Entonces, tengo que acudir a fuentes que he leído, y esas fuentes les pertenecen a otros autores que también han estudiado, han investigado. Entonces, es necesario que un trabajo de investigación presente citas, para que de esa manera tenga mayor validez, ¿no? Entonces, cuando ustedes redacten sus trabajos de investigación, no olviden incluir citas. Y las citas, generalmente, pues voy a inventar una, ¿no? Podría ser de esta manera: Calvo, un apellido, ¿ya? Entre paréntesis el año, ¿no? Por ejemplo, 2012, Calvo 2012, señala, dice, afirma. Yo voy a escribir aquí señala, podríamos cambiar de verbo transitivo. Señala al respecto, ¿no? Se supone que yo estoy hablando acerca de un tema, no sé, estoy inventando ahora. Lo que viene es la cita, así que voy a escribir 2 puntos, ¿no? Los 2 puntos se emplean para anticipar una cita. Luego viene la cita, ya que es el discurso, un segundo discurso. ¿Ya? Calvo, ¿qué puede señalar? Voy a inventar. Los fonemas son representaciones de los sonidos. Ya. Voy a inventar eso. ¿Ya? Bien. Entonces, en las citas siempre debemos recordar que van a estar escritas entre comillas, precedidas por los 2 puntos, y después de las citas siempre se coloca el punto, ¿no? Después de las comillas siempre va el punto.